Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. Es nuestro episodio número 30, en donde vamos a aprender sobre las emociones, la responsabilidad afectiva. Como siempre, queremos saludar a nuestra audiencia en las redes sociales, que son YouTube, Facebook, Instagram, y también a la gente que se une por estas plataformas y concursan y participan con nosotros en vivo, y posteriormente a la gente que nos escucha en Radiovisión. Aprender sobre las emociones, responsabilidad afectiva, queremos mencionar a Pacari, que es nuestro principal auspiciante, y también hacer un anuncio importante. La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja es una pandemia crónica que tiene un efecto multinivel en la sociedad. La violencia contra las mujeres produce impactos adversos en las mujeres, sus hogares, sus comunidades, las empresas y el Estado, con cuantiosas repercusiones económicas. Este es un mensaje del programa Prevenir la Violencia contra las Mujeres, Previmujer, de la cooperación alemana implementada por la GIZ. Este día nos van a acompañar dos invitados, el psicólogo César Galicia, psicólogo y sexólogo mexicano, y la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica venezolana especializada en trauma. A manera de introducción, podemos decir que la responsabilidad afectiva implica la capacidad de expresar nuestras emociones y necesidades, siendo respetuosos con los sentimientos de los demás. Conseguir un balance puede ser complicado. ¿Cómo lograr un equilibrio entre lo que queremos y sentimos frente a los demás? Nuestros invitados nos darán una guía. Y también, antes de empezar y hacer una presentación más completa de nuestros invitados, decirles que tenemos una encuesta y que pueden responder a lo largo de estos 30 minutos de entrevista. ¿Está usted consciente de las consecuencias de sus actos frente a los demás? A, sí, intento ser empático siempre. B, no, primero soy yo. O C, no siempre, pero trato de poner atención a lo que hago. Vamos a empezar con César Galicia desde México. Como les decíamos, es psicólogo y sexólogo mexicano. Ha sido conferencista en espacios como TEDx y ha colaborado con diversas organizaciones, instituciones educativas y empresas, destacando el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, o el TEC de Monterrey. César es divulgador, escritor y creador de contenidos en redes sociales, donde aborda temas sobre educación sexual y psicoemocional basada en la ciencia y en la empatía. Vamos a empezar la primera pregunta contigo, César. ¿Nacemos con responsabilidad afectiva o la vamos construyendo a partir de nuestras experiencias? La vamos construyendo completamente. O sea, creo que cuando hablamos de responsabilidad afectiva, hay que pensar que tiene como muchos elementos, ¿no? Tiene un elemento que tiene que ver con la ética personal de cada persona, ¿no? Es decir, como lo que cree o no cree que es correcto, o el camino, los mapas mentales que tiene respecto a cómo reaccionar ante ciertas situaciones en una relación. Hay un elemento que tiene que ver también con su historia de vida, sus experiencias, su capacidad de autorregular o no las reacciones que tiene de su sistema nervioso en momentos de tensión, cómo es que va a significar o entender determinadas situaciones, ¿no? Y cómo va a poder responder o no adecuadamente, afectivamente, desde un lugar de apego o no a determinadas, eso, ¿no? Como situaciones, presencia, ausencia, distancia, cercanía, acciones que tome su pareja u otras personas, ¿no? Y tiene que ver también incluso hasta con los esquemas culturales o la idea cultural o social a gran escala que existe de lo que debe ser la responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos con las personas, de lo que implica la pareja, etcétera. Entonces, no es algo con lo que nacemos en lo absoluto, ¿no? Es más bien algo que se va desarrollando, ¿no? A través de la interacción de la persona con los distintos elementos que conforman pues, todo su sistema de vida. Muchísimas gracias, César. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada, que es la doctora Edith Shiro. Nació en Venezuela y es psicóloga clínica especializada en trauma. Tiene una consulta privada en Miami, Florida. Ha participado como experta en medios de comunicación latinoamericanos, incluyendo a Univisión, Despierta América, El News Café, Un Nuevo Día de Telemundo y Primer Impacto. Edith se dedica al desarrollo psicológico, emocional y espiritual de individuos, familias y comunidades. Trabaja con pacientes que enfrentan problemas emocionales y de relaciones. Además, apoya a pacientes que experimentan situaciones como inmigración, abuso emocional y sexual,
violencia doméstica, pérdida de relaciones y dificultad en la comunicación. Edith, bienvenida. ¿Cómo identificar la delgada línea entre poner límites con el otro y ser responsable afectivamente? Sí, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y fíjate que eso, como dices tú, es una línea delicada, porque siempre estamos en esa negociación que hasta dónde llegan nuestras expectativas y dónde empiezan las del otro. Y creo que es algo importantísimo de tomar conciencia de cómo nosotros podemos ser personas que dentro de las relaciones poner límites, poner boundaries y al mismo tiempo mantener ese contacto y esa conexión, porque si no nos vamos a como los extremos o nos volvemos completamente dependientes, completamente, como se dice en inglés, en mesh, como todos como si fuéramos uno y ahí no hay una distinción de quién es quién, o nos vamos al otro extremo donde cortamos relaciones con todo, donde nos aislamos, no hay un intercambio. Entonces, ese lugar muy delicado y muy específico que es mantener la conexión con el otro, mientras puedes tener el respeto, mientras puedes tener la asertividad y mientras puedes mantener esa posibilidad de ser tú, de expresarte, de expresar tus emociones, de expresar quién tú eres, manteniendo la línea también de saber hasta dónde llega y hasta dónde no. Muy bien, estamos hablando del manejo de las emociones y la responsabilidad que tenemos frente a los otros. César, he visto parte de una charla que diste en su momento y en ella hablas que hubo un momento en tu vida que tuviste que enfrentarte a mucha agresividad, a peleas, a molestias y recurriste a la violencia, pero luego hubo un cambio. ¿Cómo se puede dar ese cambio en cada individuo para controlar las emociones? ¿Necesariamente tenemos que vivir un episodio en donde nos sentimos agredidos o esto se aprende en el hogar? No, no necesariamente tenemos que vivir esos episodios. También no diría que es algo que solo se aprende en el hogar. O sea, como creo que en realidad para que una persona reaccione de manera agresiva a una situación se requieren un montón de elementos, ¿no? O sea, se requiere de nuevo, o sea, se requiere sí algo de educación en el hogar, se requiere también qué es lo que la sociedad de alguna manera también está impulsando a cada persona como a reaccionar de alguna manera. Los hombres en muchas culturas, en muchas sociedades, y al menos en la que yo crecí, somos personas que somos incentivados de alguna manera a reaccionar agresivamente ante nuestros conflictos emocionales, sobre todo porque el enojo es una emoción como socialmente muy aceptada para nosotros, o es como la manera principal en la que se nos enseña a canalizar las emociones. Pues también hay un elemento cultural ahí, ¿no? Tiene que ver también con de nuevo como las decisiones de vida que uno va tomando, ¿no? Y es ahí en donde como que se responde como esta primera parte de la pregunta, ¿qué se puede hacer? Pues en realidad creo que mucho tiene que ver con educación de manejo de impulsos, ¿no? O sea, el hecho de que se vaya haciendo como algún tipo de trabajo personal en la cual se pueda frenar este impulso agresivo para poder optar por otras estrategias, ¿no? De resolución de conflictos. Pero esto es algo que no es únicamente, o sea, no es como tan sencillo de decir, y no solamente porque sea un trabajo complicado en cuanto requiere una disciplina constante, ¿no? Manejo como de ciertas situaciones de trauma, emocionales, etcétera, sino porque también, de nuevo, o sea, pues hay culturas en las cuales, o hay comunidades, digamos, en las cuales como no reaccionar agresivamente de ciertas maneras puede implicar costos mucho más altos que reaccionar desde otros lados, ¿no? Entonces también ahí es un factor que tiene que entrar. Hay ciertas cuestiones que pueden ser orgánicas, ¿no? O sea, como personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de lesión neurológica en la zona, en el córtex orbitofrontal, ¿no? O sea, puede que experimenten como una mayor dificultad de manejar estos impulsos, personas que han sufrido algún tipo de trauma, puede que también sufran algún tipo de mayor dificultad, o sea, cómo se puede manejar esta situación, nunca es una fórmula única, nunca es una respuesta que aplica para todas las situaciones, incluso a veces yo diría, hay a veces en los que se debe de cuestionar la complejidad de por qué, la complejidad, digamos, comunitaria, cultural, de por qué una persona está reaccionando así, los costos que puede llegar a tener, ¿no?
pero lo que sí se puede hacer es justamente, en medida de que son muchos factores los que están involucrados, pues podemos pensar en todos esos factores porque cada uno de esos factores representa una vía de entrada distinta para poder ir justamente creando este trabajo de autorregulación de los impulsos, particularmente los que surgen desde el enojo, ¿no? Que suelen ser los que disparan estas reacciones agresivas. Gracias, César. Edith, estamos hablando de estas situaciones agresivas que en algún momento de la historia se pueden experimentar. Yo no sé si esto está relacionado con el trauma, pero te pregunto, ¿qué importancia tiene la educación en la infancia ante la forma en la que lidiamos con las emociones siendo adultos? Wow, buenísima la pregunta, además, Michelle, porque además tiene orígenes que son, como está diciendo César, culturales, fisiológicos, psicológicos, emocionales y hasta espirituales. Una de las cosas que determina muchísimo es cómo es la cultura y la educación dentro del hogar para aprender primero qué son las emociones, cómo identificar las emociones, cómo nombramos las emociones, cómo las ubicamos dentro de nuestro cuerpo. Y después, ¿qué hacer con eso? Muchas veces los niños tienen que aprender eso fuera del hogar porque en el hogar no lo están recibiendo, en las escuelas, a veces con otros amigos, a veces en la calle, a veces con algún otro adulto o alguna otra experiencia que tienen donde de regular sus emociones y eso se refleja en sus relaciones de pareja, relaciones con el trabajo, etcétera, etcétera. El trauma tiene muchísimo que ver con esto, porque no solamente, como está diciendo César, que puede haber una lesión prefrontal que impide el control de impulso o un desbalance químico en el cuerpo o alguna expectativa cultural o una creencia cultural. Y este tipo de reacciones, no, como no son conscientes, son difíciles de manejar. Pues capaz de correlacionar esas experiencias traumáticas, mucha reacción que está teniendo en el momento, es difícil saber cuándo van a pasar, qué hacer con ellas y entender por qué está reaccionando de esa manera para entonces poderlas controlarlas y regular. Creo que es importantísimo tomar conciencia de cuáles son esas historias traumáticas que tenemos todos. Entonces, concientizarlas y tener una respuesta mucho más como queriendo en ese momento. Gracias, Edith. Continuamos con César. César, ¿tú crees que hay una diferencia en la forma en la que educan a una niña versus un niño? Sí, Como voy. que al niño lo tienen que educar de una manera en la cual deba reaccionar de una forma mucho más agresiva que una niña. ¿Tú crees que hay una diferencia en esto de manifestar las emociones y tratar de resolver un conflicto a través de la agresividad? Claro, sí hay una violencia, hay una diferencia, y es una diferencia que ha sido, de hecho, muy estudiada, muy documentada, que sucede en muchos lugares de distintas maneras, pero que es como una tendencia generalizada a que particularmente la educación que recibimos los hombres, digamos, diferenciada por género, tiene mucho que ver desde niños con el incentivar precisamente como acciones que estén asociadas al poder, ¿no? O sea, y esto, por lo tanto, lleva a una incentivización también de las reacciones que tienen que ver desde el enojo, porque el enojo, de alguna manera, también es una manifestación, o te puede, no es una manifestación, pero más bien el enojo como desregulado, ¿no? Puede llevarte a, de alguna manera, realizar acciones que busquen restablecer un poder, ¿no? Y que cuando no hay esa regulación es fácil que esas acciones se conviertan en una situación violenta. Esa es una educación que muchos hombres recibimos, ¿no? Como de que, tienes un conflicto con alguien, agárrate a golpes, ¿no? O estás enojado, entonces grita, o pégale a la pared, o haz cosas de ese estilo. Mientras que la educación que reciben muchas veces las mujeres tiene que ver con elimina completamente tu enojo, ¿no? O sea, guárdalo, suprímelo, ¿no? O manifiéstalo de alguna manera,
¿no? A través de expresiones que son socialmente aceptadas para ti, como puede ser el llanto desbordado, como puede ser reacciones más pasivo-agresivas que enteramente agresivas, ¿no? O sea, como de este estilo. Y eso pues lleva a un montón de problemas, de conflictos, de situaciones, ¿no? O sea, finalmente, un ejemplo muy concreto tiene que ver, por ejemplo, se ha estudiado, ¿no? Como que uno de los principales factores de muerte en hombres jóvenes en todo el mundo como una constante son los accidentes viales, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿por qué está sucediendo eso? En gran parte, bueno, tiene que ver obviamente con el diseño de las vialidades, políticas de movilidad, etcétera, pero un elemento tiene que ver con la educación que recibimos los hombres, que de nuevo no necesariamente se focaliza en el control de las emociones, el control de impulsos y al contrario, la competencia. Entonces eso hace que muchos hombres tiendan, ¿no? A manejar más rápido, a manejar de manera más irresponsable, a cometer más errores, etcétera, ¿no? En el cual, al menos en México, por ejemplo, ¿no? 75% de los accidentes automovilísticos son causados por hombres, ¿no? Y solo una cuarta parte son causadas por mujeres. ¿Por qué? En gran parte tiene que ver con esta educación diferenciada, en donde hay una idea de céntrate más en los riesgos, como concéntrate más como en tu cuidado, ¿no? En tu protección, no reacciones de esta manera, etcétera. Y eso tiene que ver también mucho con lo que decía Edith hace unos momentos justamente del trauma, ¿no? O sea, yo diría, esto va a sonar quizás un poco exagerado y es intencionalmente exagerado para propósitos de efecto y a la vez un poco no, pero son maneras distintas en las que se nos traumatizan a los hombres y a las mujeres un poco para evitar, o no para evitar, pero en la que no aprendemos de cierta manera a tener una comunicación como de estas emociones, un manejo de impulsos, una manera de entender esto como más adecuada, más saludable, etcétera, que nos pueda justamente llevar a prevenir un montón de situaciones violentas y con el tema original, incluso hasta poder tener acciones de responsabilidad afectiva, de cuidado. ¿Por qué? Pues porque estamos en un estado de estrés constante en donde de una manera u otra a muy pocas personas nos enseñan a manejar. Gracias, César. Recuerden que tenemos una encuesta. ¿Está usted consciente de las consecuencias de sus actos frente a los demás? A, sí, intento ser empático siempre. B, no, primero soy yo. O C, no siempre, pero trato de poner atención a lo que hago o lo que digo. Vamos a continuar con Edith. ¿Qué papel juega la comunicación asertiva en el manejo de las emociones? Tú hace un momento mencionabas eso de ubicar las emociones y somos testigos de que estas nuevas generaciones tienen esta información que a lo mejor nosotros no teníamos de pequeños y que nos van enseñando no solo a través de la escuela o del colegio, sino también a través de los libros. Sí, no, una cosa es, y tienes razón, una cosa es enseñar y tenemos acceso a muchísima información hoy en día. Muchas veces, más bien demasiada información. A veces pasa que esa sobreestimulación y sobreinformación hace que lo que crea sea más confusión, más dificultad y más desconexión de la propia voz interior que a veces nos ayuda a entender realmente por dónde va el camino y hacia dónde es. Pero fíjate, la información no es solamente lo importante, porque aunque tú tengas toda la información intelectual, hasta que tú no lo bajes y no lo entiendas desde un lugar casi que del cuerpo, desde un entendimiento físico y emocional, desde un lugar donde lo puedas experimentar, esa asertividad no sale. Por eso es que creo que es tan importante la concientización de las emociones, porque una cosa es hablarlas y otra cosa es realmente sentirlas. El desarrollo de la empatía, por ejemplo, el desarrollo de ser empático con el otro, que hoy en día se está volviendo cada vez más insensibilizante por los videos, por las películas, por las redes sociales, donde estamos constantemente expuestos a una serie de emociones intensísimas que en algún momento ya se vuelven anestesiantes, ¿no? Entonces ya no hay una reacción natural a eso que está pasando. Entonces es muy difícil después distinguir, wow, ¿qué es lo que yo pienso sobre esto? ¿Qué es lo que realmente está bien o está mal de a lo que yo estoy expuesto en este momento? Entonces tenemos niños en las escuelas siendo testigos de bullying, de acoso, de maltrato, sin hacer nada. Pues dicen, bueno, esto lo veo todos los días en la televisión, esto lo veo todo el tiempo en todas las películas que veo de los superhéroes, entonces no está pasando nada. Entonces hay una falta de, tal vez, de esa sensibilidad y esa empatía a las emociones, a lo que está pasando con el otro, y peor todavía, a la autocompasión, que no solamente es hacia allá afuera, sino hacia nosotros mismos. Entonces
esa capacidad de regularnos, de tenernos compasión, de poder cuidarnos a nosotros mismos, porque desde ahí entonces es que puede venir una relación mucho más asertiva, una relación mucho más saludable. Mientras nosotros mismos estamos siendo agresores con nosotros mismos, mientras nosotros mismos nos autoagredimos, nos autocriticamos o no, ni siquiera estamos conectados con nuestras propias emociones, es muy difícil entonces desde ahí tener la asertividad, articular con claridad qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos expresando. Entonces sale más bien en forma agresiva o sale más bien en forma pasiva o sale más bien en forma completamente reprimida, ¿no? Entonces no decimos nada, no hacemos nada, pero nuestras acciones entonces demuestran otra cosa y ahí es donde entonces comienzan las rupturas en las relaciones, las rupturas de pareja, las rupturas en las comunicaciones entre padres e hijos. Muchas veces nuestros niños están encerrados, lo que están conectados muchísimo con las redes, pero esa capacidad de expresar las emociones o de expresar lo que quieren y tener las palabras correctas para decir, mire, yo en este momento me siento así, necesito esto, necesito lo otro, y a decirlo con claridad y con respeto, les cuesta muchísimo. Entonces hay que como que aprenderlo desde el hogar, desde el principio, y no solamente en teoría, sino que en la práctica. Ok, vamos a hacerlo. Yo lo hago contigo y tú lo haces conmigo. Yo puedo ser como adulto tal vez el mejor ejemplo para hacerlo contigo. Yo me puedo disculpar, yo puedo reconocer mis responsabilidades, pero lo tengo que vivir yo, lo tengo que hacer yo, lo tengo que experimentar para poder entonces poderlo hacer con nuestros hijos también, porque toda esa teoría no sirve de nada si no la ponemos en práctica. Gracias, Edith. Tienes mucha razón porque hay una insensibilización a través de todo lo que vemos en videos y en imágenes y también vivimos una especie de ambigüedad que también es una línea, ¿no? No te metas con la vida de los demás, pero eso no implica dejar de ser empáticos y proteger al que a lo mejor es más débil o está siendo agredido. Claro, vivimos en una sociedad en la que decimos no te metas en la vida de los demás, pero eso pues también tiene un límite en el momento en que vemos que alguien está siendo agredido. Vamos a continuar con César. Cuando hablamos de responsabilidad afectiva, ¿nos referimos exclusivamente a las relaciones de pareja? No, no, para nada. O sea, es un poco ahí desde donde creo que la discusión y un poco la emergencia o reemergencia del término como que se ha centrado, pero en realidad con responsabilidad afectiva se refiere, o al menos debería referirse a la responsabilidad que tenemos para con los afectos de todas las personas con las que tenemos algún tipo de contacto, sean parejas, sean amistades, sean compañeros de trabajo, incluso sean un poco hasta las personas como que están ahí en la calle que no tenemos ni idea necesariamente de quiénes son, pero para quienes nuestras acciones de alguna manera también van a impactar, ¿no? En cierto modo. Entonces, creo que no, o sea, la pareja es donde se ha centrado la discusión, pero la responsabilidad afectiva es una práctica, ¿no? Porque al menos yo lo concibo así, como una práctica, un poco como dijo Edith hace rato y también me gustó muchísimo, o sea, como de nada sirve como toda la teoría, etcétera, si no se está aterrizando en algún tipo de comportamiento, apuesta, algo como que se pueda ver como constante, ¿no? O sea, como creo que de cierto modo eso es algo que podemos tener con las amistades también, ¿no? O sea, un ejemplo que me viene muy concreto de esto es que muchas personas cuando comenzamos a tener pareja abandonamos nuestras amistades, en cierto modo. No es raro, por ejemplo, que de repente es como que, oye, ¿ya has visto a tal persona? No, pues se casó y de repente ya no la vemos, ¿no? O ya empezó con su novio o su novia y de repente ya no está en el mundo, ¿no? O nos dicen comentarios de que, no, es que yo soy brutalmente honesto y mi identidad es ser brutalmente honesto. Y no es cierto, tu identidad no es ser brutalmente honesto, tu identidad es decir cosas sin pasar por un filtro, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, cómo podría afectar a la otra persona, ¿no? Y eso es una práctica que a veces tiene mucho con las amistades, ¿no? Se puede también tener con compañeros de trabajo en cuanto a las consideraciones o no que vamos teniendo de repente de cómo están sus emociones, cómo están sus ritmos de trabajo, oye, ya comiste, oye, ya tomaste agua, oye, el otro día hablaste de que tal miembro de tu familia estaba enfermo, ¿cómo estás? O sea, son cosas que podemos ir haciendo, es una apuesta que podemos ir teniendo en realidad con cualquier otro ser humano con quien tengamos cualquier tipo de vínculo afectivo. Gracias, César. Te pregunto, Edith, ¿qué estrategias recomiendas para aprender a empatizar con las otras personas y sobre todo desarrollar la responsabilidad afectiva? Una de las cosas que recomiendo justamente es tomar tiempo, como adulto, es muy importante tomar tiempo en el día y tomar tiempo en la semana y tomar tiempo en la rutina para
hacer como un scanning, como una conexión contigo misma, con tu cuerpo, con tu espíritu, con tus emociones y tener como em, esa, ese canal abierto entre lo que estás sintiendo, lo que está pasando contigo. Muchas veces la gente pasa por la vida en automático toda la vida o todo el día. Pasa por entonces no te enteraste ni qué sentiste, ni si te dio hambre, ni te dio sueño, ni si te dio calor o frío. Entonces, hacer realmente una pausa en el día, ya sea en forma de meditación, en forma de respiración, en forma de yoga, en forma de conectarte con la naturaleza, en forma de música, o sea, bailar, cantar, o sea, lo que sea, pero que sea una manera de conectarse. Muchas veces me pasa en la ducha, por ejemplo, estás en la ducha y estás ahí en ese momento haciendo como una especie de, ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Dónde estoy? Lo digo porque lo he compartido con otras personas y también me han dicho que les ha pasado, pero realmente eso es una responsabilidad que tenemos como adultos, de saber en dónde estamos parados y qué tenemos, porque luego entonces vamos por la calle por ahí expresando todas estas emociones y reaccionando a cualquier estímulo que se nos viene y entonces lo que estamos es regando esta tal vez el mal humor del día o la frustración del día y eso es algo contagioso, ¿sabes, Michelle? Eso se contagia. Si yo estoy de mal humor y entonces le pego al otro el mal humor, el otro el mal humor también y así, 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 así. Entonces es realmente una responsabilidad hacer eso. Y aparte, si somos padres o somos maestros o estamos trabajando con niños o personas a las que podemos hacerles mentoría, es tener ese espacio en la relación, decir, ok, vamos a tomarnos un tiempo para chequear cómo estás tú, cómo estoy yo. ¿Qué pregunta tan importante sentarse al final del día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué sentiste hoy? ¿Con qué lidiaste hoy? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué has aprendido de lo que hiciste hoy? ¿Cómo lo puedes mejorar para la próxima? Todas estas son como ejercicios, es como un músculo que hay que ejercitar. Tú no puedes venir de repente un día a los 30 años y decir, ah, bueno, ya, ahorita quiero ser asertivo, ahorita quiero tener responsabilidad emocional. ¿Cómo se hace? No, 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 eso es desde el principio y eso es algo que se va ejercitando y se va practicando y se va haciendo y es un autoconocimiento también, pero tenemos que poder dar esas herramientas a nuestros chiquitos también. Entonces, eso es, yo creo que por eso es que digo que es una responsabilidad, porque eso no, como dijo creo que César antes, que me encantó, que eso no, uno no es que nace con esto. Esto viene desde muchas fuentes culturales, familiares, sociales, y por eso es que este tipo de conversaciones son tan importantes, porque no podemos esperar de que todo el mundo ya sepa naciendo todo, nazca sabiendo todo esto o que esté el manual de cómo se hace, sino que realmente hay que tomarse el tiempo todos los días para trabajarlo. Muchísimas gracias. Lo que nadie te cuenta, episodio número 30, aprender sobre las emociones, la responsabilidad afectiva. Han estado con nosotros César Galicia, psicólogo y sexólogo mexicano, y la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, nacida en Venezuela, especializada en trauma. Recuerden que estamos cada 15 días en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre, también decirles que esta entrevista se escuchará por Radiovisión de Ecuador, Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Un agradecimiento a nuestro auspiciante Pacari, también a nuestros mensajes a favor de las mujeres y en contra de la violencia contra las mujeres del programa Previ Mujer y la GIZ. Que tengan una excelente tarde. Gracias también al equipo de Initial. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.